Bueno, 9 minutos. Creo que voy a usar más. Bueno, intentaré. Como veis, tengo 32 transparencias solo. Vamos a ver si soy capaz. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando en general de experiencias de uso. Yo ahora os voy a hablar de algo que puede que quizás acabemos teniendo en C++17 o no. Me parecía interesante contaros algo que está ahora mismo en proceso para alguna futura versión del lenguaje. De todas formas, vamos a intentar que sea C++17. Estamos trabajando bastante duro para ello, pero este es un trabajo que se apoya en muchos trabajos previos. De hecho, pues yo creo que cuando yo era estudiante a finales de los 80, empezaron a hablarme de las precondiciones y las postcondiciones y las invariantes. Yo creo que en la primera o en la segunda asignatura de programación, y yo aquello lo vi como algo que estaba muy bien, muy bonito desde el punto de vista teórico, pero yo las cosas en las que no puedes escalarla más allá del ejemplo de la pila y de la cola, pues no parecen muy realistas, ¿no? De hecho, bueno, pues todo esto se basa en el fondo en la teoría de Tony Hoare, en un artículo que publicó, creo que es allá por el año 73. Dentro de C++, bueno, pues hubo una primera serie de intentos antes de C++11 y, bueno, pues estas personas, Thorsten Ottosen, Lawrence Kroll y Dave Abrams, estuvieron haciendo propuestas que no prosperaron, y después de C++11 pues hemos retomado este trabajo. Inicialmente hubo una propuesta de Bloomberg liderada por John Lakos, y que algunos pensamos que no era lo que queríamos ver en el lenguaje, y empezamos a proponer cosas distintas. En el último año hemos estado teniendo muchas videoconferencias, mucho Skype, mucha reunión presencial para intentar llegar a algo. Y bueno, pues esto es lo que os voy a contar. ¿A cuántos de vosotros les suena esto del diseño basado en contratos o el diseño por contratos? ¿A cuántos les suena lo que es una precondición y una postcondición? Bueno, pues básicamente es la misma idea. Lo digo porque hubo más gente que levantó la mano la segunda vez que la primera. Aviso, mucho de lo que hay aquí contiene mi propia visión subjetiva de las cosas, y hay otras cosas pues que están en las propuestas que hemos publicado, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que cuando diseñamos software hay que separar claramente dos propiedades del software. Una es la robustez y otra es la corrección. Y en esto no todo el mundo puede estar de acuerdo. Para mí la robustez es la capacidad de un componente para reaccionar en situaciones anormales. Por ejemplo, ¿qué pasa si al añadir un elemento a un contenedor no puedo obtener más memoria dinámica? Tengo que reaccionar de alguna manera, y esto tiene que ver con la robustez, porque el problema no es que yo haya programado mal mi aplicación, el problema es que se me ha acabado la memoria dinámica. Y la corrección pues tiene que ver con el grado en el que el componente cumple con sus especificaciones. ¿Qué pasa si yo accedo a un contenedor fuera de rango? Pues si accedo fuera de rango, lo siento, pero es que he escrito mal el programa. ¿Qué pasa si yo le paso un puntero nulo a strcat? Pues lo siento, pero he escrito mal el programa. Yo nunca debería pasar un puntero nulo a strcat. Bien, entonces, la robustez requiere que identifiquemos y tratemos situaciones anormales. Y estos problemas ocurren en aplicaciones que están perfectamente escritas. En programas que son totalmente correctos puedo tener problemas relacionados con la robustez.
Un buen ejemplo es que, como decía antes, que no puedo obtener más memoria dinámica. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues y un programa bien escrito tiene que saber salir todo lo airoso que pueda de que se le ha acabado la memoria dinámica. Todo lo que pueda, ¿no? Es decir, hay veces que al final tu única opción razonable es terminar, pero terminar de una manera más o menos ordenada. Hay una abominación, y es considerar que el fin de fichero es una situación anormal. Hay lenguajes que tienen una excepción de fin de fichero, y son lenguajes que están rotos. Lo siento, ¿todos estamos pensando en el mismo lenguaje? Bien, están rotos porque, lo siento, pero llegar al fin de fichero no es una situación anormal. Es que realmente tú te creías que no ibas a llegar, que ibas avanzando por el fichero y no ibas a llegar nunca al final. Al final vas a llegar. ¿Qué hace la biblioteca estándar en cuanto a la robustez? Pues especifica la condición que causa la situación y la excepción que lanzará para notificar la situación. Porque la manera en que la biblioteca estándar, de forma general, gestiona los problemas de robustez es con excepciones. No tiene muchas, tiene algunas que se elevan en ciertos momentos. Desgraciadamente, la biblioteca estándar no utiliza las excepciones solo para los problemas de robustez. Y desde mi punto de vista, y este es un punto de vista muy subjetivo, esa en su momento no fue una buena decisión de diseño, pero en su momento todos lanzábamos excepciones por todo. Ya sabes, cuando tienes una nueva característica del lenguaje te gusta ejercitarla mucho. Y yo he cometido ese pecado muchas veces. Bien, ¿y qué hay de la corrección? Bueno, la corrección está relacionada con encontrar defectos en un programa. Si tú tienes un programa de corrección, la única solución es vete al código fuente y arréglalo. El programa está mal escrito. Un programa correcto no tiene defectos. También es verdad, un programa correcto casi nunca existe. Bien, ¿qué hacen los matemáticos cuando definen funciones? Pues esto nos retrotrae al bachillerato, ¿no? Pues de cada función definimos el dominio y el recorrido de la función. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros podemos hacer el equivalente, que es definir las precondiciones bajo las cuales se puede ejecutar de forma segura la operación, y las postcondiciones, que son aquellas condiciones que nosotros garantizamos que son ciertas una vez que hemos ejecutado la operación. Bien, todo esto es muy bonito. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay una opción que es no hacer nada. Desgraciadamente esa es la opción más habitual. No hacemos absolutamente nada y luego pasa lo que pasa. Otra opción, también muy habitual, es documentar. Decimos, no, pues lo que hay que hacer es en la documentación, vamos a documentar las precondiciones y las postcondiciones. Esto es bastante habitual. Nosotros en la documentación de las funciones decimos, y este valor, el puntero que me pasen no puede ser nulo, es lo que hace strcat, el puntero no puede ser nulo, ¿no? Pero no deja de ser documentación. De hecho, esto es lo que está detrás del famoso estallido del Ariane 5. Sabéis que el Ariane 5 estalló en vuelo, y la razón por la que estalló en vuelo fue una conversión de un número en coma flotante a un entero de 16 bits que no cabía. Y entonces aquello generó un valor fuera de rango y pues uno de los sistemas de seguridad hizo que estallase. Bien, ¿sabéis realmente qué es lo que está detrás de esto? Pues que se reutilizó un módulo software del Ariane 4 que tenía unas características distintas, y como las precondiciones y las postcondiciones estaban en los comentarios, pues al final se quedaron allí, en los comentarios, y los trocitos del Ariane, pues, por aquí y por allá. Entonces, esta es una razón para pensar, pues, que quizás sería interesante hacer algo más. Bueno, otra gente dice, bien, seamos paranoicos, programación defensiva,
cada función debe comprobar sus precondiciones y sus postcondiciones. Y hay grandes defensores de esto. Es decir, yo me programo una función y digo, pues ese trcat va a comprobar que el puntero no es nulo, y si me pasa un puntero nulo, pues va a dar o una aserción o una excepción o lo que quiera. Vale, puedes hacer eso, es el modo paranoico de no fiarte de tus clientes. El problema es que, llevado al extremo, supone un sobrecoste importante. ¿Por qué la STL es tan rápida y podemos decir que utilizar std vector es comparable en rendimiento a utilizar un array normal? Pues simplemente porque no hace ninguna comprobación. Tú tienes cuáles son las precondiciones y tú eres responsable de utilizarlo bien. Es decir, la responsabilidad de satisfacer las precondiciones es del cliente del módulo software. Y el módulo software se construye asumiendo que las precondiciones han sido satisfechas por su cliente. Si lo hacemos de la otra manera, lo que acabamos es con pérdidas de rendimiento importantes, y tenemos una aproximación donde estas comprobaciones se hacen todas en tiempo de ejecución, y es el lenguaje Eiffel. ¿Cuántos utilizáis lenguaje Eiffel? Lo sabía. No, es decir, hay cosas que pueden ser sensiblemente más lentas que Java. Todavía. Bien. ¿Qué es lo que acaba haciendo la gente? Pues assert. Yo pongo assert en mi código y entonces tienes una versión de depuración donde hacen muchas comprobaciones y una versión de release donde los assert desaparecen. Bien. Tony Juárez decía que esto era como si un trapecista se entrenase todos los días con red, y el día de la gran función, cuando es el estreno, ese día decide saltar sin red. Pues bueno, pues sí, pero admitamos que eso es un poco peligrosillo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Dar soporte al análisis estático de código. ¿Qué ventajas tiene realmente dar soporte al análisis estático de código? Pues la ventaja principal que tiene es que podemos ayudar a que nuestras herramientas, ya sea el compilador o otras herramientas externas, puedan realmente razonar sobre el código y puedan descubrir que no todas las comprobaciones son necesarias de ser realizadas en tiempo de compilación. Y hay dos cosas más que podemos hacer. Aplicar algunas optimizaciones, y hemos encontrado también casos en que lo bueno es aplicar no optimizaciones, desoptimizar, porque nos pueden ayudar a corregir problemas de seguridad. Y así hemos descubierto, por ejemplo, algún problema de seguridad importante en Windows. Esto se ha aplicado con distinto éxito en lenguajes como Eiffel. Ya habéis oído que no es mi favorito. Sin embargo, por ejemplo, Spark, que es un subconjunto para sistemas críticos de ADA, pues lo ha hecho con notable éxito y hay herramientas bastante interesantes, tanto que esa parte, en el último estándar de ADA, sí, todavía sigue habiendo estándares de ADA, pues se ha incorporado en ADA 2012, creo que en su comité son menos que los de C. Y en C# también a través de una cosa que se llama Code Contracts. Esto es una cosa que se ha seguido intentando en distintos lenguajes. ¿Qué hace la biblioteca estándar de C++? Pues tengo aquí copiado la sección 17.4.6.11, que dice esto de aquí, que la violación de las precondiciones especificadas en la cláusula requires, que es una cláusula de texto allí en las 1400 páginas que hay en el estándar, en algún sitio está escondido para cada función, resulta en comportamiento no definido, a menos que la cláusula throws especifique que se lanza una excepción cuando la precondición se viola. Esto es de los párrafos más fáciles de leer del estándar, os lo prometo. Bien. ¿Efecto práctico que tiene esto? Pues dos enfoques. Esto quiere decir que algunas veces, algunas funciones de la biblioteca estándar lanzan excepciones para problemas de corrección.
Por ejemplo, la función miembro add de vector, si accedéis con un índice fuera de rango, lanza una excepción que es out of range. ¿Vale? Y algunas otras veces simplemente tenemos comportamiento no definido. Bueno, ya sabemos que el comportamiento no definido es algo que nos pone muy nervioso porque a partir de ahí ya no sabemos qué va a hacer el programa. Entonces, es como decir, mira, tú te lo has buscado. Bueno. ¿Y qué es un contrato? Bueno, la parte más teórica de esto, y que por lo tanto hay que pasar bastante rápido, es que un contrato es un conjunto de precondiciones, postcondiciones e invariantes asociadas a las operaciones de un programa. Tenemos una precondición. Una precondición es simplemente un predicado lógico que debe satisfacerse antes de invocar una operación. ¿Qué significa esto para el cliente, es decir, para el que va a usar mi función? Pues que son requisitos que debe cumplir antes de la invocación. Cliente, si tú no cumples estos requisitos, yo no te garantizo nada. ¿Y qué significa para el que implementa la operación? Que puede asumir que esas condiciones se cumplen y por tanto puede escribir un código más óptimo porque solo tiene que tener en cuenta los casos en que se están cumpliendo las precondiciones. ¿Y las postcondiciones? Pues las postcondiciones deben satisfacerse tras la ejecución de la operación. O sea que para el cliente eso quiere decir que puede asumir que eso se cumple, mientras que para la operación en sí son obligaciones contractuales que tiene que cumplirlas. ¿Vale? Por ejemplo, tú haces pushback en un vector y hay una postcondición que es que ahora tiene un elemento más, que su size va a ser uno más que antes. Y eso es algo que contractualmente tiene que cumplir. Y luego están las invariantes. Las invariantes se pueden aplicar a varias cosas. Una es a un objeto. Por ejemplo, al vector podría tener una invariante que es que su tamaño siempre es mayor o igual que 0. Son condiciones que se cumplen cuando construyes el objeto y que tienen que volver a cumplirse al final de la ejecución de cada operación. A medias pueden no cumplirse y no pasa nada. ¿Vale? Pero esas son las invariantes de clase. También podemos tener invariantes de bucle, que son cosas que se cumplen siempre al final de todas las iteraciones de un bucle, y podemos tener otros tipos de invariantes. Como todo esto se puede complicar mucho a la hora de pensar en una primera propuesta para el estándar de C++, intencionalmente las invariantes las hemos dejado para el futuro. No son estrictamente necesarias, se puede conseguir su mismo efecto con combinación de precondiciones y postcondiciones, y nuestra aproximación es tener una propuesta mínima que pueda tener éxito y pasar todos los filtros del comité, antes que tener una propuesta académica y matemáticamente bonita que se caiga en la primera votación. Bien, ¿qué puede pasar si no se cumple un contrato? Bueno, pues que el programa finaliza de forma normal, un crash. Bien, las cosas podrían ser peor. Es decir, una pantalla azul o un kernel panic no es lo peor que te puede pasar. Podrías tener mala prensa, por ejemplo, porque tu programa tiene una filtración de seguridad. Todavía las cosas pueden ser peor. Por cierto, un ejemplo de problema de seguridad que tiene que ver con las optimizaciones. Digamos que un cierto sistema operativo, que no voy a nombrar, en un momento tiene una rutina en la que pide una password en un buffer. Y el programador, lógicamente, lo que hace es que una vez que se ha validado la password contra el subsistema que sea, dice, bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es un memset del buffer todo a 0 y luego hago un free para que en la memoria no se quede ahí la password y alguien pueda venir y acceder a ella. Lo prueban, todo funciona bien y llega el momento de generar la versión de release, la versión de producción, la versión que se va a instalar en un cierto número de ordenadores. Entonces, como compilo en release, aplicó todas las optimizaciones y el optimizador, que es muy listo, va y dice, uy, aquí estás modificando una variable, en particular poniendo todos sus bytes a 0 y a continuación estás liberando la memoria.
esto de poner todo a cero sobra, lo optimizo y desaparece. ¡Oh! ¿Y qué ocurre? Podemos encontrar unas power muy bonitas, ¿vale? Es decir, que optimizar no siempre es lo mejor y habría que tener mecanismos para ayudar al compilador a no ser más listo de la cuenta. Pero todavía podría ser peor. Puedo tener un desastre económico, por ejemplo, porque tengo servicios de información financiera de tiempo real y durante una hora no doy la información a mis clientes, o porque como el año pasado se me para la bolsa, no la de aquí, la de Nueva York paró el año pasado. Todavía puede ser peor porque hay gente que puede morir. Hay muchos sistemas, más de los que normalmente somos conscientes, en los que un fallo significa que alguien puede morir. Y además puedo tener comportamiento no definido, que es una combinación lineal de todo lo que hay arriba. Bueno, pues por esto es por lo que yo quiero tener programación basada en contratos, porque creo que podemos no resolver el problema, pero sí mitigarlo algo. Os voy a contar una cosa, yo realmente, mi área principal de trabajo no es esto. Mi área principal de trabajo, muchos lo sabéis, tienen que ver con el paralelismo, con hacer las aplicaciones más rápidas y este tipo de cosas. Pero hace un par de años se presentó una propuesta en el comité y cuando yo vi lo que alguien había presentado, dije, esto es lo que yo no quiero ver nunca en C++. Y entonces pues me vi obligado a meterme en este follón. Bien, la idea que quiero tener es un lenguaje, un soporte en el lenguaje para programación basada en contratos. Llevamos demasiado tiempo intentando soluciones de biblioteca, o peor todavía, soluciones con macros. ¡Ah! Bien, entonces vamos a intentarlo de la manera que no lo hemos intentado, que es con soporte del lenguaje, lo cual requiere pensar las cosas con más cuidado, porque cuando tú modificas el lenguaje no es lo mismo que una biblioteca que luego puedes acabar ignorando. Pero creemos que esto puede proporcionar ventajas adicionales. Otro principio fundamental para mitigar el miedo es que lo queremos hacer de manera que un programa correcto en el que se ignora todo lo que tiene que ver con los contratos tiene que comportarse exactamente igual que con contratos. Y he dicho correcto. Si no es correcto, ¿ah? Bien. Un programa idealmente correcto. No, sí existen. No todos los programas son correctos, pero mi Hola Mundo es correcto. Y aprendí hace muchos años que cualquier programa se puede generar como transformaciones sucesivas del Hola Mundo. Lo que queremos decir con esto es que el programa, si ignoramos las precondiciones y las poscondiciones, debería tener el mismo efecto semántico, lo cual quiere decir que en la evaluación de las precondiciones y poscondiciones no vamos a permitir que haya efectos laterales. O no queremos permitir que haya efectos laterales. Y el tercer principio de diseño es que debe poder usarse especialmente en sistemas críticos con restricciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que me guste a mí o no, hay sistemas, por ejemplo, que no pueden utilizar excepciones. No se pueden permitir utilizar excepciones. Entonces, necesitamos un sistema de programación basado en contratos tal que, aunque permitamos las excepciones porque hay buenas razones para tenerlo, no sea algo viral, porque si es algo viral que requiere notificar las violaciones con excepciones, eso quiere decir que quienes más necesitan esta funcionalidad, y creo que los que más necesitan esta funcionalidad es la gente que hace sistemas críticos, paradójicamente serían los que no podrían utilizar esta funcionalidad. Entonces, esto a mí me parece un principio básico que ha dado lugar a estar muchas horas encerrado en una habitación. Bien, y aquí hay algunos elementos de diseño que tenemos que considerar. Bueno, ¿y esto qué pinta tiene en el código, no? También, ¿cuándo se comprueba? Puede haber múltiples niveles
de comprobación qué pasa cuando se rompe un contrato y qué ocurre con las funciones que yo tengo marcadas explícitamente como no except. Esto no es una enumeración de todos los problemas que hay que resolver, pero sí de aquellos en los que ya tenemos un medio consenso. El consenso no es absoluto, pero nos vamos aproximando. Entonces, pues os voy a contar más o menos dónde estamos. En cuanto a la sintaxis, hemos escogido la sintaxis basada en atributos porque nuestro principio de diseño es que las precondiciones y postcondiciones no deberían alterar el valor semántico del programa, es uno de los principios que hemos escogido, y por definición cualquier cosa que utilice la notación de atributos del lenguaje no puede tener efectos semánticos. Es decir, la definición de un atributo es que un programa que ignora todos los atributos sigue siendo un programa que funciona exactamente igual y produce el mismo resultado. Entonces, pues la idea es que las precondiciones utilizarán un atributo que por ahora hemos decidido llamarlo expects, podría hacer pre, es decir, el nombre puede cambiar. Por ahora el nombre que le estamos dando es expects, porque es lo que yo espero. Y aquí podemos poner una expresión booleana. Igualmente, para las postcondiciones hemos escogido ensures, también podría hacer post, y también aquí una expresión booleana. Y las invariantes, no hay invariantes por ahora. Bien, aquí tenéis un ejemplo. Esto es una precondición incluida en la declaración de una función. En este caso, casualmente, como estoy utilizando un template, pues la declaración y la definición coinciden. Entonces, este es el operador corchete, y yo digo que el operador corchete espera que el i al que yo quiero acceder sea mayor o igual que 0 y menor que el tamaño. Una cosa importante es que en el diseño que hemos acordado, lo que yo puedo expresar en una precondición tiene que ser estrictamente en términos de la interfaz pública, porque tiene que ser algo que teóricamente el cliente podría comprobar. Eso quiere decir que no podéis utilizar cosas de la parte protegida ni privada. En general no podéis utilizar cosas que no estén al alcance del contexto del llamante. ¿Vale? Y esto permite especificar algunas precondiciones, no todas. Entonces, otra cosa importante es que ¿dónde se evalúa lógicamente la precondición? Desde un punto de vista de lógico asumimos que la precondición se evalúa en el contexto del llamante, es decir, y esto es diferente a otras propuestas. En nuestra propuesta, la precondición se evalúa antes de comenzar a ejecutar la función. Si queréis, antes de la llamada a su rutina. ¿Vale? No es parte del cuerpo de la implementación de la función. A veces sí, a veces no. Luego hablaremos de cuándo se evalúa. Pero podría pasar que hay precondiciones que no haya más remedio que evaluarla en tiempo de ejecución, y si hay que evaluarla en tiempo de ejecución, la evaluaré antes de realizar la llamada a su rutina. Si realmente lo necesito o si realmente decido que quiero hacerlo. Bien, las postcondiciones, pues es un poco lo mismo. Las postcondiciones utilizan la misma sintaxis. Por ejemplo, aquí tenéis la función push de una cola que espera que la cola no esté llena y asegura que después de ejecutarse la cola no está vacía. Sí podrías, la sintaxis está en discusión. Es decir, sí podrías utilizar el valor del retorno. Pero esto puede que no esté en la primera versión. Igual que también hay discusión de si yo modifico los parámetros de entrada, si tengo acceso a los nuevos y los antiguos o al objeto dis. Y esas son cosas que no está claro si incluiremos en la primera versión. Bueno, pues igualmente la postcondición se evalúa lógicamente en el contexto del llamante, ¿vale? Y también no queremos efectos laterales y solamente podemos utilizar la interfaz pública. Bien, también hay veces que queremos tener comprobaciones en el cuerpo de la función, que ya no son parte de la declaración. Hay varias razones por las que tú puedes querer hacer comprobaciones dentro.
y esta sería, tendríamos un atributo check y en el que incluiríamos un check. ¿Qué razones puede haber? Pues algunas veces es simplemente que las comprobaciones requieren acceso a detalles de implementación que no son visibles en la interfaz pública. Bueno, pues entonces esta es una comprobación que es una comprobación de implementación, no es parte del contrato de la interfaz. Y hay otras veces que aunque tú quieres comprobar algo de la interfaz, pues el problema es que puedes hacerlo con menor complejidad en la implementación. Hay un caso paradigmático de esto, y es que asumamos que tú estás implementando la búsqueda binaria. Es decir, la búsqueda binaria en un vector, una precondición es que el vector esté ordenado. Pero si tú vas a realizar esa comprobación como una precondición, tendrías que comprobarlo totalmente. Puedes tener una variante razonable de mucha menor complejidad, que es conforme estás haciendo la búsqueda, lo vas comprobando. Eso tiene un menor coste computacional. Y puedes decidir, pues, qué quieres hacer eso. Pues queremos dar la libertad, que si un implementador quiere hacerlo. Es más, tenemos un requisito específico de una empresa que para ellos es bastante importante, para ciertos algoritmos, poder hacerlo de esta manera. Sí. Sí, yo no he dicho que no vaya a hacer comprobaciones en tiempo de ejecución y hablaremos ahora de eso. Ya sé, eso es un sobrecoste. Sobre el maldito assert. Me alegra que me hagas esa pregunta. Bien. ¿Sabes una cosa? El compilador, el pobre, no es capaz de ver los assert. ¿Por qué? Porque es una macro. Entonces no los puede ver. Ha desaparecido antes de que el código llegue a las manos del compilador, ha desaparecido. Es más, es peor que eso. Hay veces que desaparece y hay veces que aparece ahí un if de pronto. Ahora yo tengo una herramienta de análisis estático de código que hace análisis global y que es capaz en un momento de demostrar, oye, tú me has puesto aquí un check x mayor o igual que 0, pero yo, al hacer un análisis global del código, sé que todos los x, todos los elementos de este vector son mayor que 0. ¿Qué es lo que hago? Elimino la comprobación. Eso no lo podéis hacer con el assert. Ni siquiera, aunque fuese una función, aunque assert dejase de ser una macro, os he dicho que odio las macros, y fuese una función de verdad, tampoco podéis hacerlo. ¿Vale? Ese es el valor adicional. Bien. Otra cosa que queremos es tener niveles de comprobación. Esto empezó diciendo, bueno, quiero poder para una unidad de traducción o para una biblioteca tener la comprobación activada o desactivada. Bueno, realmente esto no debería ser así porque quien decide si se activa o no las comprobaciones sobre un módulo no es el mismo, es el cliente. Es el cliente, el usuario de un módulo el que decide, bueno, yo tengo verificado mi código y puedo desactivar las comprobaciones al usar esta otra biblioteca o no. Pero bueno, como digo, empezamos con la disquisición off-on. Y alguien llegó al otro extremo, no, un número entero con n niveles de comprobación. ¿Y cuántos? ¿10, 100, 1000? Entonces, al final, nuestro acuerdo ahora es que estos serán los niveles que queremos soportar. Uno es desactivado, otro es comprobación, un nivel min, que son solo, en el que pondré solo las comprobaciones que son muy críticas, que son comprobaciones que realmente casi nunca me gustaría quitar del código, ¿vale? Casi nunca y que además no tienen coste computacional serio. Otro es el nivel default, que son la mayoría de las comprobaciones, y otro es soy un paranoico y quiero poner comprobaciones aunque tienen un coste computacional alto. Entonces, la idea es que el nivel de comprobación es un parámetro de compilación que podemos fijar por unidad de traducción. Desgraciadamente ahora solo lo podemos hacer por unidad de traducción. En cuanto tengamos módulos, nuestra idea es que esto lo podamos fijar por módulo, que es el lugar. Por eso es otra de las razones por las que necesitamos módulos.
No, es que esto no lo va a estimar el compilador. No. Aquí lo tienes. La idea es que tenemos otro atributo que se llama level. Entonces, si tú no dices nada, la comprobación es de nivel default. Y tú puedes marcar algunas comprobaciones como mínima y como máxima. Y entonces, cuando tú compilas un módulo, le activas un nivel y todos los que son de ese nivel hacia abajo están activados. Luego, ¿qué es lo que pasa con aquellas comprobaciones que yo no he podido eliminar con mis herramientas superinteligentes que son capaces de demostrar cuándo una comprobación no es necesaria? Todavía me quedarán comprobaciones en el código que quiero comprobar en tiempo de ejecución. Y una pregunta que ha generado ríos de tinta es: ¿qué comportamientos son válidos? Bueno, una cosa que decidimos es que más de un comportamiento debe ser válido y que por tanto esto es un parámetro del sistema de construcción, del sistema de build. Bien. Bueno, hay aplicaciones que lo que necesitan es terminación rápida, es decir, esto está mal, lo mejor que puedo hacer es salirme del programa y reiniciar. ¿Vale? Fail fast o algo menos abrupto que es terminate, que por lo menos le dejas a los pobres destructores la posibilidad de destruir aquello que estaba por allí. ¿Vale? Bueno, pues esta es una opción. Otra opción que a mí me disgusta especialmente, pero está en nuestra lista ahora mismo, es tratar y continuar. ¿En qué consiste esto? En ejecutar una función de tratamiento y continuar después de la llamada a la función que violó la precondición. Lo primero que yo diría es que yo no me fío de una aplicación que ya ha dicho que tiene un defecto. Pero hay algunos casos de uso que nos han planteado y hay usuarios, por ejemplo, que quieren poder, en fases de testing, cuando ejecutan, registrar en un fichero de log, aquí ha habido un error, y seguir ejecutando, pues a lo mejor en la misma ejecución cazo más cosas. Hay otro grupo de desarrollo que lo que nos han dicho es: bueno, es que mi aplicación tiene una estructura de plugins y yo quiero poder recuperarme, si no el armazón de la aplicación, sino uno de los plugins externos está mal programado, no quiero que me tire la aplicación entera. Y hay otro caso de uso, hombre, es que yo como mínimo quiero poder salir ordenadamente para poder guardar el estado en un fichero y luego poder hacer un análisis post-mortem. Bueno, pues estos son algunos de los casos válidos. A mí sigue sin volverme loco la idea de esta opción, pero sería otro modo en el que yo podría compilar mi aplicación. Otro modo sería informar lanzando una excepción predefinida. Llamémosle broken contract o cualquier otra cosa, pero es una única excepción en todo el sistema y predefinimos que cuando se viola un contrato se lanza esa excepción. Esto sería un parámetro del build system y si tú quieres construir tu aplicación así, allá tú. Una de las razones por las que esto se ha aceptado es porque básicamente casi todos los sistemas de unit testing que hay ahí fuera, la manera de notificar que ha habido un fallo en un unit test es con excepciones. Entonces, por compatibilidad con esto, hay que considerar este modo. Y otra es informar lanzando una excepción especificada por el contrato. Pues esto tiene fans y detractores. La idea sería que yo en mi contrato, en mi precondición, digo, y si se viola la precondición, lanzas exactamente esta excepción. El efecto, esto sí es importante, cualquiera de estas opciones es una propiedad del sistema de construcción. Y otra cosa muy importante, lo que sí es seguro es que no queremos permitir que tú desde el programa puedas cambiar el efecto. El efecto es algo que es una propiedad a la hora de generar el binario, porque si no es una bonita puerta de atrás para un montón de ataques de seguridad. La comprobación de precondiciones se aplica en el contexto del código cliente. Primero se evalúan los argumentos de la función, es lo primero que hay que hacer. Se evalúan los argumentos de la función y justo después es cuando se evalúa la condición
si el nivel lo indica. Y fijaros que esto es algo que si yo quiero hacer a mano programando, y digo, aunque yo me programe la comprobación de las precondiciones a mano, no puedo hacer, porque yo mi if lo tendría que poner antes de la llamada a la función y todavía no he evaluado las expresiones que son los parámetros, los argumentos que estoy pasando a la función. Luego, si alguna condición se viola, se opta por el efecto que se haya establecido a la hora de compilar, y por último se ejecuta el cuerpo de la función. A la hora de salir, bueno, pues justo del revés. Se ejecuta el cuerpo de la función y se evalúa la expresión que hay en el return, se evalúa cada condición y se hace lo que proceda. Si alguna condición se viola, se opta por el efecto establecido para la unidad de traducción y se continúa la ejecución del código cliente. Bien. Una cosa bastante importante de este modelo es que tanto la evaluación de precondiciones como de postcondiciones se hace en el contexto del código cliente y no en el contexto de la operación. Bien, y entonces llegó noExcept. Claro, noExcept es un calificador, es un calificador que me permite marcar una función como te prometo que esta función no lanza excepciones. Y esto realmente, ¿por qué surgió? Esto está muy relacionado con la charla anterior de semántica de movimiento, porque a la hora de implementar constructores y operadores de asignación, el saber si el tipo tiene un constructor de movimiento que sea noExcept o un operador de asignación de movimiento que sea noExcept, me permite hacer optimizaciones a la hora de implementar el constructor y el operador de asignación. De hecho, en la biblioteca tenéis una función que es move if noExcept, que solo aplica un move si realmente la función es noExcept. Pero aunque la cosa surgió ahí, hemos visto como efecto lateral que abre la puerta a muchas optimizaciones y que la llamada a una función que es noExcept es más rápida. Y ahora la pregunta es, ¿yo puedo especificar un contrato para una función que me ha prometido que no lanza excepciones? Bien, si la respuesta es sí, tenemos un problema, porque uno de los posibles modos con el que yo podría querer compilar mi aplicación es con el modo notifico elevando una excepción. Lo que estamos intentando es huir del undefined behavior. Entonces, la opción que hemos tomado es que esto sí es válido. Esto sí es válido. Puedes poner una precondición en una función que está marcada como noExcept, pero entonces, independientemente del modo en el que tú hayas compilado la aplicación, la violación de una precondición o de una postcondición de una función que es noExcept resulta en terminar la aplicación. No se lanzan excepciones. Aunque tú hayas dicho, yo lo he compilado con excepciones. Sí, pero es que la función la han marcado como noExcept. Bueno, que ya me terminéis no quiere decir que no te deje traza de dónde ha pasado. Sí. ¿Vale? Y entonces lo que estás haciendo es, por esa decisión de diseño, castigando el rendimiento de muchas aplicaciones. Pues lo siento, yo cuando tengo que elegir entre rendimiento y otra cosa, yo elijo rendimiento. Esto es bastante importante. Y otra cosa, ¿qué es lo que ocurre ahora? Es peor lo que ocurre ahora. Claro, esto es muy importante. Ahora mismo, si una función es noExcept y dentro se lanza una excepción,
El comportamiento es llamar a terminate. ¿Por qué vaya a ser distinto en este caso? Pues muchas gracias. Mala suerte. A ver, si incurre en undefined behavior, pues es que tu programa tiene undefined behavior. Sí, pero todavía no hemos decidido. ¿Alguna más o...? Sí. Eso puede ser correcto. Imagínate que una precondición exige determinada memoria dinámica porque es una función que tiene memoria dinámica, llamado, no sé, comparador del usuario que se llama. Eso es absolutamente en el caso particular. En general, cuando cerremos el diseño, esto lo tendremos mucho más restringido porque queremos seguir cumpliendo con el principio de que un programa en el que le borras todas las precondiciones y poscondiciones tiene el mismo efecto semántico. Entonces solo podrías utilizar la interfaz const-expert de la clase. Un poquito más que eso, pero sí, de acuerdo. Y debería ser suficiente porque tú lo que estás ejecutando son predicados que no alteran al objeto. Tú lo que estás es interrogando cuál es tu estado. Lo que estás comprobando es en qué estado estás. Un contenedor, por ejemplo, muchas veces está forzado a usar objetos de clase al usuario, comparadores, etcétera. No puedes decir nada sobre ello. Ahí puede haber personas reales, puede haber cualquier cosa. Legalmente, pero la idea original es que aquí no vamos a permitir tantas libertades. De hecho, no queremos permitir ninguna libertad que tenga efecto observable fuera. Una cosa que habíamos considerado son llamadas cons XPR, pero creemos que es demasiado restrictivo. Entonces algo en medio. A ver, si quieres hacer algo más elaborado, siempre tienes la opción de poner un check en la implementación. Más permisivo. Precisamente con la secuencial. Bueno, podría haber varios hilos, es decir, no estamos restringiendo a esto a múltiples hilos, pero esto se ejecuta... bien, y entonces tendrías que, en ese caso, tendrías que utilizar operaciones de memoria con consistencia secuencial. Bueno, ya casi termino, yo creo que ya estoy fuera de tiempo, además. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos ahora, es una visión general, se pueden añadir muchos detalles, pero lo que queremos tener es una propuesta mínima que sea usable, aunque no sea suficientemente general, y luego trabajar en base a extensiones de esa propuesta. Hay muchas cosas que nos he contado y que nos hemos planteado. ¿Qué pasa si tú invocas a una función que tiene contratos a través de un puntero a función? Es un bonito problema. ¿Cómo reconciliamos las precondiciones y las poscondiciones con la herencia y en las funciones virtuales? Bueno, hay bastante escrito, hay una teoría sobre esto. Para la mayoría de las cosas hay soluciones. Puedo consultar en una poscondición el estado que tenía el objeto antes de ejecutar mi operación. Pues esta es otra cosa. Entonces, la mayoría de estas cosas no queremos considerarlas en la primera versión, preferimos tener una primera versión que sea limitada sobre la que podamos ganar experiencia antes de tener una versión muy completa y tomar decisiones que no sean las adecuadas. Ventajas que tiene una solución basada en lenguaje. Permite
eliminar muchas comprobaciones innecesarias, permite a las herramientas prevenir optimizaciones con problemas de seguridad, como el caso de la password que os contaba. Es una mejora importante para el análisis estático de código. Podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora. Hay un caso práctico de esto. Microsoft tiene un lenguaje propietario de precondiciones que se llama SAL, Semantic Annotation Language, y que han utilizado en el desarrollo de las últimas versiones de algunos de sus productos. Y un número muy importante de bugs los han encontrado gracias a la anotación de precondiciones y postcondiciones, especialmente en muchos problemas que tenían que ver con punteros y con buffer overruns, que sabéis que son problemas típicos de seguridad. Es compatible, y esto para mí es muy importante, que sea compatible con sistemas que no pueden utilizar excepciones, y hay quien no se puede permitir utilizar excepciones. Y bueno, pues aquí os lo colgaré, tenéis algunos de los papers. Bueno, he puesto aquí el paper por excelencia. Esto es igual, merece la pena ir a los orígenes, igual que todo el mundo habla de que el GoTo está prohibido, y cuando yo hablo con la gente nadie se ha leído el paper original de Dijkstra, que no dice eso, que dice otra cosa, y por lo que el GoTo sí se puede utilizar, lo que hay que, y es válido y muy bueno en ciertos casos, pero hay que leer, pero la gente se queda con el título. Pues igualmente yo recomiendo a la gente ir al artículo original, que es un informe técnico de Tony Hoare en la Universidad de Stanford en el año 73, y ver qué es lo que dice este trabajo. Y luego os he puesto pues algunos de los documentos de trabajo que hemos publicado como documentos de trabajo del estándar. Hay muchos más. Yo aquí he puesto aquellos en los que yo he participado, ¿vale? Entonces colgaré de todas maneras una lista de bibliografía completa en la página web del evento con estos y con aquellos en los que no estoy de acuerdo también, para que quien esté interesado tenga una lista completa. Y bueno, yo creo que hacemos como un par de minutos de preguntas y me seguís preguntando en el café si queráis. Pero pues no sé si va a funcionar, ¿eh? Va en la línea de lo que comentaba el compañero. Si lo he entendido bien, la postcondición se ejecuta en el contexto de la función llamante, cuando la función que tiene la postcondición ha retornado. Sí. ¿Es posible recuperar el estado, las variables, el contexto de ejecución de la función que ha fallado su postcondición? Porque si hay que ejecutar código para comprobar la postcondición... Muy bien, entonces lo voy a repetir. Lógicamente, desde el punto de vista lógico, no tiene por qué ser el punto de vista físico. O sea, no se garantiza que puedas acceder a su contexto. Sí, no, todo lo contrario. Sí garantizo que puedes acceder, y para eso lo que digo es que desde el punto de vista conceptual, si quieres, es como si se ejecutase en el contexto del llamante, lo cual no quiere decir que el mecanismo de implementación que genere el compilador haga otra cosa. Igual que una técnica típica para poder tener la implementación de que las precondiciones se ejecutan en el contexto del llamante y no tener code bloat, explosión de código, lo que se hace es implementar funciones con múltiples puntos de entrada, y tienes un punto de entrada donde entras y compruebas y otro punto de entrada donde entras sin comprobar. Entonces hay técnicas de generación de código binario que nos lo permiten, pero lo que queremos es que desde el punto de vista conceptual es como si fuese en el contexto del llamante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si llega el micrófono para allá, pasarlo para allá, si va llegando. Dime. Dado que las optimizaciones del compilador, a ver si lo he entendido bien, pueden cambiar el resultado de una postcondición. Dependiendo de lo que haga el compilador, es posible que una postcondición, es como un poco el caso que estabas describiendo antes del memset. No, precisamente lo que queremos es el contrario, que porque yo, además de la información que le doy ahora,
al compilador le doy información adicional, el compilador no me elimina código real. Por ejemplo, si yo puedo tener una función que es free y otra función, llamémosla secure free, y yo digo que una precondición de secure free es que el buffer tiene que estar a 0, automáticamente el compilador ya no tiene la libertad para eliminar una llamada que nunca debió eliminar. Tiene que mirar las postcondiciones y en función de eso decidir qué optimizaciones hace. Claro, puede utilizar esa información adicional para razonar sobre Pero el a código. veces simplemente es posible que no pueda hacer optimizaciones solo para poder comprobar la postcondición. Por ejemplo, antes pusiste el ejemplo de que tenías un vector que comprobabas si estaba ordenado o no. Imagínate que el algoritmo es tal que el compilador podría eliminar algunas vueltas de ese bucle, por lo que sea, ¿de acuerdo? Estoy en un supuesto. Sin embargo, si las elimina, no se está ejecutando ahí la comprobación de la condición. No, Entonces pues no las puede eliminar. En ese caso se aplicaría la optimización. En ese caso se Y aplicaría no la estaría optimización comprobando la porque- postcondición. Y entonces estás haciendo una comprobación más débil de la condición, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues creo que según el... Ah, Que hubiera hecho los contratos para solucionar ese problema. bien. Si lo hubieran podido En resolver. en el caso del Ariane, si hubiésemos especificado correctamente los contratos, lo que había ocurrido es que al cambiar el código cliente, como la comprobación se hace en el cliente y el código de la operación tendría las mismas precondiciones en los dos casos, podríamos haber validado que ahora tengo un código cliente que no está cumpliendo las nuevas precondiciones, simplemente porque el size-of del tipo en coma flotante original no coincidía con el size-of un entero de 16 bits. Que es lo Estás que... diciendo que es una comprobación estática. Sí, la comprobación puede ser estática o no. Ya. El problema es que esta comprobación en el Ariane existía, pero estaba en un documento, estaba en un PDF. Sí, lo entiendo. Si en cualquier MIRRA-C o JSF, lo primero que te dicen es que no conviertas un float a un entero, cosas de ese estilo. Sí. O que lo hagas con mucho cuidado, ¿no? Sí. Sí. Que pongas a excepción, lo hago porque me da la gana. Sí. Entonces, lo que tenemos como ideal es que cuanto más cosas que ahora mismo tengo que poner en comentarios, lo puedo poner en el código y lo puedo exponer a las herramientas, mejor código voy a tener. Y además todavía puedo, de las precondiciones que tengo en código, que ahora son código y que se validan por las herramientas, puedo generar la documentación si quiero. Pero la fuente es el código. Sí. No, pero el problema es que un subsistema utilizaba sistema métrico y el otro unidades imperiales. Sí. Eso tiene una solución mucho mejor. ¿Eh? No, bueno, sí. Pero puesto que no podemos eliminar el sistema imperial, pero sabéis una cosa que sí se puede hacer y que en parte ya tenemos en la biblioteca estándar solo para las unidades de tiempo, es incorporar unidades. Hay un artículo de hace 3 años de Bjarne Stroustrup en el Communication de la CM donde cuenta cómo se puede hacer esto. En parte también en Boost tenéis una biblioteca de unidades. Es una cosa bastante sencilla de hacer y que te garantiza que cualquier cantidad tiene enganchada siempre sus unidades. Dos cosas. Una es de qué magnitud es. Esto es tiempo, es distancia, es velocidad,
es aceleración y luego en qué escala de medida está. Esto hay técnicas muy sencillas que dan para una charla muy divertida y que realmente nos evitan totalmente este tipo de problemas. Es decir, en este tipo de sistemas, y además lo bueno es que estas técnicas todas son en tiempo de compilación, es que si lo hacen mal, no es que va a fallar, es que no compila, que es mi ideal. Las cosas que están mal escritas, lo mejor es que no compilen. Exactamente, también hay cosas que puedes expresar en el sistema de tipos, pero eso se lo dejo a Manu para después del café. No veo que tenga el más mínimo sentido. Podría ser. Podría ser, es una cosa que me la apunto para considerarla. ¿Algo más? ¿Alguien quiere café?